Aleluya, 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 gloria, gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Es lunes 7 de la noche y es hora de la mesa redonda. Este es tu hermano Valentín Reyes, por la gracia del Señor, aquí nuevamente para llegar a tu corazón, a tu hogar, con la palabra del Señor, consejo, enseñanza de la misma, un comentario de la palabra que se quede en tu corazón, que sea de fortaleza, de bendición para tu caminar en Cristo Jesús y el crecimiento espiritual de tu vida. Y aquí estoy solito, pero excuso a mi esposa que está en sus estudios y a mi hijo Valentín. Así que rápidamente quiero darle un agradecido y buen saludo a cada uno de mis hermanos en la fe, obreros del Señor, mis hermanos en Cristo, aquellos que nos apoyan y nos respaldan a través del tiempo en esta plataforma y se han mantenido fieles y nos invitan también a compartir con ellos en sus respectivas congregaciones. Damos gracias a Dios por ello. Así que Dios los bendiga a todos, cada ministerio, para adelante y para el cielo. Y en esta noche pues voy a dar conclusión al tema que comencé la pasada semana. Amén. Y comencé esa enseñanza de los falsos profetas y maestros. Pero en esta ocasión he estado usando unos textos muy distintos a los que he estado usando a través de el tiempo en otras ocasiones, ya que estoy en un tema más profundo en respecto a lo que es el carácter de estos falsos profetas, maestros y también pastores, que lamentablemente pues han levantado el oído de muchas personas y se los han llevado por un camino del error. Pero en esta noche voy a dar conclusión a ese tema y quiero darte una cita bíblica para que tú puedas seguirme en este estudio y en tu estudio personal en el hogar, amado hermano que me escuchas. Sigas también hacia adelante en ese estudio, en el crecimiento de la palabra del Señor. Recuerda, la espada del Espíritu Santo en nuestras vidas es la palabra de Dios. Y mientras más conocimiento tengamos de esa palabra, mayor autoridad tendremos en el Espíritu usándola contra el enemigo y contra todo aquel que se levanta, contra todo pensamiento, todo lo que se levanta en contra de la verdad de Dios, podemos reprenderlo. Así que crezcamos en la palabra del Señor. Muy bien. Voy a leer del capítulo 7, del verso 7 al 25. Solamente leeré dos versos de la palabra del Señor en el capítulo 7 del libro de Romanos, y luego leeré del capítulo 8 del libro de Romanos 2 versos. Y en esos 2 versos, ahí se emprenderá la enseñanza en esta noche. Y en el libro de Romanos tengo aquí la cita en el capítulo 7, en el verso 23 en adelante. La palabra del Señor dice de esta manera: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bien, más adelante estaré leyendo los versos del capítulo 8 del libro de Romanos para darle una mejor claridad de lo que es el carácter de estos falsos profetas y maestros de nuestros días. Traigo estos 2 capítulos porque quiero hacerte un pareo del carácter de los que
traen una enseñanza errónea en nuestros días y están presentando diferentes teorías de la palabra del Señor erróneas, que ha ganado la mente y el corazón de muchas personas y el carácter del hombre de Dios verdadero, de la gracia de Dios. Yo sé que a través de los días, meses y en los últimos años, los pastores sinceros, mensajeros, evangelistas, misioneros de la palabra de Dios, que con amor, corazón sincero, predican esta gracia de Dios, se están preguntando qué pasa con las almas. Ganar un alma para Cristo no solamente es un trabajo, sino se ha convertido en una misión de prioridad. Vemos como el corazón se ha endurecido para el verdadero mensaje de la palabra del Señor, para la verdadera gracia de Dios. Vemos cómo se han abierto lugares, templos con el nombre de organizaciones cristianas, pero vemos que adentro lo que se habla es un mensaje donde no predican la verdad del Evangelio de Cristo. Y yo voy a entrar de ellos, pero voy a primero a darles la explicación de estos versos y a través de ellos tocaré esos detalles. Primeramente, cuando leemos aquí y leímos estos versos, quiero darte una explicación que yo tengo printeada, porque por alguna razón no me salió el trabajo en el printer, no me lo quiso dar, pero lo dejé en mi laptop, mis anotaciones, y de ellos te voy a leer. Así que sígueme. Dice aquí en Romanos capítulo 7, de donde leímos, y los versos que leí del 20 al 25, Pablo aquí está hablando de una experiencia personal que él vivió en los años cuando él era un fariseo. Sabemos la historia que él estudió a los pies de Gamaliel, hombre venerado, hombre muy querido en Jerusalén y entre los escribas y fariseos y líderes religiosos de la época. Y a los pies de ese hombre Gamaliel, Pablo estudió la ley. Y Pablo creció y vemos que Pablo se hizo también un maestro de la ley. Era fariseo. Y en un tiempo, en esa religión, en esa ley, él quiso agradar a Dios. Pero en un camino con carta de los líderes religiosos, en camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos para torturarlos e impedir que el evangelio de Cristo creciera, Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo. Mire qué lindo. Y aquí en el capítulo 7 del libro de Romanos, Pablo, en toda esta epístola, Pablo lo que está es presentándole a la iglesia de los judíos en Roma el mensaje de que el hombre no es salvo por la ley, sino que la ley mata. De que el hombre solamente es salvo, es justificado por la gracia en Cristo Jesús, al que ellos crucificaron en un madero. Entonces, para mostrar esta triste verdad, esta miseria en la que el hombre se encuentra y vive cuando trata de hacer el bien bajo la ley, y encuentra que la ley es imposible de vivir, imposible de llevar, aunque sea con el propósito de agradar a Dios. Note, hermano, que aquí en estos versos que leí no se menciona el espíritu del hombre, y Pablo no hace mención del Espíritu Santo de Dios, sino la voluntad y la mente del hombre, del ser humano. Cuando leemos los versos del 19 al 23, lo puede confirmar así. Y estos versos, Pablo demuestra que son
cuales intentan a través de la ley agradar a Dios con el bien hacer de la vida en la carne, en nuestro diario vivir. En la ley, el hombre que vive por ley, como en aquellos tiempos, escribas y fariseos, incluyendo a Pablo, se agradaban ellos mismos. Es decir, se proponían en sus corazones: yo voy a hacer mi oración larga, yo voy a hacer mi diezmo, yo voy a pararme en una plaza, voy a orar por personas, voy a levantar mi mano, cosas que Jesucristo en los ayes, en el libro de Lucas, les reclamó y los condenó por ellos. Ellos miraban y creían que de esa manera en sus corazones alcanzaban el reino de Dios, una salvación subjetiva, no objetiva. Y necesitamos mantenernos al tanto de cómo operan y por qué es que los falsos maestros y profetas han alcanzado tanto auge en nuestros días y han ganado tanta popularidad y tantas almas. Vemos como hay lugares que se han llenado de almas, donde promueven el matrimonio del mismo sexo, el aborto, el lesbianismo, el homosexualismo, donde promueven el que no es pecado adulterar, serle infiel a su esposa, o vivir en una relación de adulterio o fornicación. Es decir, tener esa libertad de amar a quien quieran y tener esas relaciones íntimas que sabemos que la palabra de Dios señala y condena, porque lo llama pecado. El que anden en engaños, en malicias, en mentiras, en murmuraciones, en difamaciones. Vemos como la palabra de Dios señala que estas cosas por las cuales el hombre, a través de la primera dispensación del hombre, luego del pecado, Dios destruyó un mundo por tierra, una humanidad de seres humanos, como sabemos, a través del diluvio, por causa de estos pecados. Pues ahora ellos presentan, según ellos, un evangelio, un Cristo, que no condena nada de esto. Por eso podemos señalar que son falsos profetas. Algunos promueven y hasta testifican desde sus tarimas que ellos beben, que tienen ese tipo de placeres carnales en su casa, en el hogar, y yo no tengo que mencionar nombres. Ellos lo publican y ellos saben quiénes son. Ellos mismos se conocen, ¿verdad? Y estos estilos de vida pecaminosos, ellos no lo mencionan, no lo señalan como que es pecaminoso, sino que en la gracia hay un Dios que lo permite todo porque Cristo pagó el precio en la cruz. Y porque Cristo pagó el precio en la cruz, nosotros podemos, como la novela que escribieron muchos años atrás un escritor, que se me olvida el nombre, que le llamaba Vivamos y comamos, que mañana moriremos, como si no hubieran consecuencias. Y sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es para siempre. Y puede que algún maestro, líder o de congregación que hable estas cosas y vive en la carne, probablemente hasta se duerme con la botella de alcohol mientras está en la casa viendo televisión. Porque es que es difícil, o cómo podrá un hombre de Dios verdadero orar, ¿verdad?, si se duerme con la botella de alcohol a su lado, sentado en el sofá. Esto es para mencionar algunas de las cosas que vemos en nuestros días. Que el hombre, vemos que está a través del mensaje engañando las almas. Sabemos que esto es un mensaje que viene del enemigo de las almas. Yo quiero que podamos ubicarnos aún más y entendamos que cuando hablamos de la ley de Dios,
esta primero habla y señala el carácter de Dios. Y en Levíticos 19, verso 2, nos dice la palabra de Dios que Dios es santo y Él demanda a un pueblo a ser santo. Así le dijo al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, cuando le dio las ordenanzas, la ley en el monte Sinaí y el diseño del tabernáculo para que fuera levantado y tuvieran la libertad de poder llevar a cabo los sacrificios y adorar a Dios a través de ese peregrinaje en el desierto. Okay. Por consiguiente, cuando leemos la palabra de Dios, que la ley habla primeramente del carácter de Dios y lo señala, pues por consiguiente impone muchas exigencias, la ley y requisitos en el hombre, y lo lleva al conocimiento del pecado, lo cual vemos en Romanos capítulo 3, verso 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También en el capítulo 4 de Romanos, verso 20, y en el capítulo 5, verso 20, así lo menciona. De esta manera, por el pecado, el hombre es expuesto y también sojuzgado por la misma ley que él quiere vivir. Fíjese, no puede vivirla, pero es juzgado por ella. Y el hombre por la ley lo que encuentra es muerte. Lo leímos en el verso 25, donde Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué puede hacer el hombre? Pregúntese usted mismo. Yo me tengo que preguntar, yo me tengo que hacer esa pregunta todo el tiempo para no caer en el error. ¿Qué puede hacer el hombre en esta condición? En esa situación, tratando de ganar el reino de Dios a través de la ley o a través de una falsa enseñanza. Algo que yo he notado en nuestros días como pastor, por la gracia del Señor, es que muchas personas creen que la palabra del Señor, porque los tiempos han cambiado, que la palabra ha cambiado, que porque los tiempos se han modernizado, la comunidad, los gobiernos, la sociedad es diferente, pues que la palabra de Dios es diferente. No, la palabra de Dios no pasará. El cielo y la tierra sí, mas su palabra no pasará. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y su palabra siempre es la misma. Dios no cambia. Y nosotros no podemos creer que porque la comunidad, los tiempos, las épocas, la sociedad ha cambiado, la moda, la música, la forma de hablar, la forma de vestir, porque no vemos que Dios nos abofetee, o porque no vemos que Dios nos reprende, o porque no sentimos en ninguna manera alguna reprensión, de que todo está bien con Dios. No es así. Lo que sucede es que Dios nos ha dado una libertad, que ya estudiamos en este estudio de lo que es la autoridad y la verdad de Dios. Amén. De que Dios nos creó con libertad para escoger nuestro camino. Él desea que escojamos la vida, pero Él no nos detiene si escogemos la muerte. También hay que entender que hay 3 leyes que Pablo menciona en estos versos. Y le voy a mencionar la primera. Está en el ser humano, nosotros como hombres, que enfrentamos cada día en nuestro diario vivir, pero voy a hablarle como si estuviéramos en la gracia. Porque yo vivo en la gracia. Pero como estoy en Romanos 7, Pablo en el capítulo 7 está hablando del hombre que vive en la ley, no en la gracia. El hombre pecador, el hombre carnal. Y está la ley que conocemos como la ley del pecado y de la muerte que está en los miembros del creyente, es decir, en la carne. Esta carne vive para el pecado, para el mundo, para los deseos, para los placeres. Y está en contra de todo lo que es el agradar a Dios. Esa es la primera ley que podemos ver, y lo podemos ver en el verso 23. La segunda ley es la ley de hacer el bien en la mente, que queremos hacer la mente, queremos hacer el bien. ¿Ve? Porque nuestra alma quiere agradar a Dios. Pero tenemos esa lucha de la mente, el que queremos agradar a Dios,
y la carne que está en contra de ellos. Entonces también tenemos lo que es la ley del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque somos hijos de Dios, somos casa, somos templos del Espíritu Santo. Eso lo dice Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. Ahora, pero quiero añadirle, hermano, que no podemos olvidarnos que aparte de estas tres leyes que enfrentamos, que por naturaleza tenemos que enfrentar, está la ley que Dios dio en el monte Sinaí, que es los mandamientos que tenemos que tenemos de conocimiento, y tenemos también una ley de gracia, unos principios, unos fundamentos, unos valores que nos presentó Jesucristo mismo en el libro de Mateo, en ese evangelio de Mateo, en los capítulos del 5 al 7, ese famoso sermón que conocemos, Sermón del Monte. Ahí está toda la constitución de cómo debe caminar el hombre y la mujer, la iglesia de Cristo. Entonces tenemos leyes y usted dice, pero pastor, vivimos en la gracia. Recuerde que le estoy presentando los principios de lo que Pablo presenta, el por qué el hombre no es salvo por la ley. Estoy presentando leyes que aunque algunas de ellas son espirituales, no salvan, porque están en contra y no tenemos la victoria en ellos. Pero aún así, fíjese, hermano, nosotros tenemos una lucha tan tremenda, tan grande en nosotros mismos. Fíjese, la ley del pecado que mora en nuestros miembros están en contra de la ley del bien que mora en nuestra alma. En pocas palabras, el bien que queremos hacer, la carne se la quiere impedir. Quiero hacer el bien, pero la carne me lo quiere impedir. Eso es lo que Pablo plantea y les presenta a los romanos, a la iglesia de los romanos. ¿Okay? Y quiero señalar que esta lucha no es la lucha que se presenta, o Pablo también escribiendo a los Gálatas le presenta en el capítulo 5 del verso 16 al 25, donde habla de las obras de la carne y del Espíritu Santo. Es diferente y le voy a presentar rápidamente ahora la diferencia. Aquí la diferencia que habla es porque Pablo está hablando del bien que está en nuestro ser natural, que fue implantado por Dios mismo en nosotros en el principio, desde el principio de la creación, que el hombre no tenía llenura del Espíritu Santo y no habían leyes. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y creó bien en él a través del Espíritu que sopló en él. ¿Me está siguiendo? Esa es de la ley que está hablando aquí Pablo, de la ley que hay en el hombre, en la mente, en el alma del hombre, de hacer el bien. Así que no quiero que te me confundas, porque esto es muy importante para que podamos entender por qué los falsos maestros están adquiriendo tanta popularidad, por qué se están haciendo millonarios. Ellos y las ovejas no, porque las ovejas son las que están supliéndole y nutriendo a esos hombres. Y la palabra de Dios a través del profeta Jeremías, Ezequiel y también Isaías habla de los pastores que se lucran y dejan sin lana a las ovejas. Allá habrá una recompensa para estos falsos profetas y maestros. Amén. Quiero dar gracias a Dios por los hermanos que ya han mandado su like. Espero que la palabra le esté siendo de fortaleza. Compártela. No te quedes con ella. Tampoco camines por ahí en el Face y me dejas atrás. No, quédate conmigo. Amén. Y comparte esta plataforma porque esta es la palabra hermosa del Señor. Pues te hablaba de estos principios, que es ese hacer el bien que Dios
implantó en nosotros desde el principio de la creación. En resumen, cuando leemos el capítulo 7 y estos versos del 7 al 25 del libro de Romanos, pues vemos que Pablo lo que nos está diciendo es que una persona que vive independiente de Dios no puede hacer frente a la ley del pecado en la carne, porque nunca la puede vencer, nunca puede vencer la ley, siempre se queda corto en cumplirla. Y al quedar corto en cumplirla, pues fracasa su intento de ganar el reino de los cielos. Porque esta ley, fíjese, esta ley de la carne que le impide cumplir la ley de Dios es la poderosa persona misma de Satanás. Acuérdense, Satanás es el origen del pecado. Cristo le llama padre de mentira. Y solamente mentira hay en él. Lo único que da a nacer es padre de mentira. Lo único que genera es mentira. No hay verdad en él. Y por causa de la obediencia que el hombre demostró a la mentira, desobediencia contra Dios, ese pecado ahora es hereditario en cada uno de nosotros. Crecemos con el ADN de la desobediencia, del pecado. El enemigo prácticamente en persona en nosotros. Y por eso tenemos esta lucha. Pero ahora quiero presentarte lo bueno en el resto de la mitad del mensaje. Porque qué lindo es que podamos tocar los dos aspectos. Porque ¿cómo tú puedes identificar que algo es falso si no ves lo genuino, si no ves lo verdadero? Si no puedes confirmarlo. Pues porque es que hablan tan bonito, entretienen tanto y ayudan tanto el oído. Pero acuérdense que Jesucristo hasta esto mismo dio a conocer. Les dijo a la multitud que les enviaría un espíritu para escuchar a la mentira. Por rechazar la verdad, les permitiría ser ganados por la mentira, por tener comezón de oír, por no querer recibir la verdad. Les ganaría la mentira, les ganaría el corazón y perecerían en sus pecados. Hay unos versos bien bonitos, aunque son duros, pero son bonitos porque son la verdad de Dios, que no podemos ignorar. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, si la mente no me falla, verso 19, Dios dice: ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio, ¿ves? Que no vives en la verdad ni en la mentira, estás en las dos aguas, yo te vomitaré de mi boca. Y usted sabe lo que es un vómito, cómo apesta. Eso es basura, eso es porquería. Así es delante de Dios el que vive en esa condición. Hay personas que dicen: yo amo a Dios. Pero miren, Pablo, ahora en el capítulo 8, que te voy a leer, del libro de Romanos, dice de esta manera, haciendo ese pareo de los que viven en la carne y en el espíritu, dice: pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y el verso 2 es precioso. Aleluya, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bien. Qué verso tan poderoso de la palabra del Señor. Ninguna condenación en Cristo. Ninguna condenación hay en Cristo Jesús para los que están en Cristo Jesús. Estos versos señalan ese pareo, porque es la continuación de lo que Pablo comenzó a presentarle a los romanos
a los judíos en la iglesia de Roma, mejor dicho, en el capítulo 7. La ley es muerte, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Y dice, ahora pues no hay condenación, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. Anteriormente hablaba de una persona que vive sin Cristo, que vive la ley y se deleita en la ley y abraza la ley y respalda la ley y aprueba la ley, pero no es salvo por ella, es condenado por ella. So, hermanos, no se confunda, ahora que le expliqué esta verdad, con lo que sigue, la palabra condenación. No se confunda con esta palabra, porque aquí es donde estos falsos maestros la tuercen este verso y dicen, ve que usted puede hacer lo que quiera y no hay condenación. No, eso no es lo que está diciendo este verso. Este verso lo que está diciendo es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu. Ahí lo dice claramente, y no conforme a la carne. Pero aún así, nosotros en el Espíritu seguimos en esta carne. ¿Me está siguiendo? Ellos unen el verso y dicen que aquí no hay diferencia ninguna, aunque hay una coma, simplemente está separando la palabra, pero la expresión, el significado no cambia, pero hay un cambio. Mire, la palabra condenación aquí, como le dije anteriormente, la salvación que ellos buscaban, estos líderes religiosos en la ley, era, y para los que la viven hoy en día, que creen que es con favores, yo le doy al Señor $1000, yo siembro en el ministerio de ese pastor, y cada rato yo doy una ofrenda para un ministerio, y yo amo a Dios, pero hablo como quiera, vivo como quiera, visto como quiera, voy a la fiesta, hago lo que me da la gana. ¿Ve? Eso no es vivir para Cristo. Hay una diferencia en tú decir que amas y otra es yo vivo para Cristo. Y eso es lo que te quiero presentar aquí con esta palabra condenación. Dice que no hay condenación. La ley, la salvación es subjetiva, no objetiva, porque no alcanzaba el propósito. Esta ley que está hablando aquí no es la ley de una salvación que libra nuestra alma de pecado, porque ya por ese pecado en Cristo Jesús ya se pagó el precio, ya se aplicó el remedio de nuestra desobediencia, de nuestras iniquidades, de nuestras maldades, de nuestras soberbias, de todo el mal que había en nosotros. ¿Y cuál fue el remedio? ¿Cuál fue la paga por ese pecado, por esa maldad? La sangre de Cristo. La misma sangre del Cordero Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Eso es lo que se pagó por nuestra salvación. La ley no nos lleva a una salvación objetiva. Cristo sí. Ahora, la condenación aquí que se menciona es la condenación que llega a nosotros por los errores, por las faltas cometidas en nuestro diario vivir. Tenemos aún en este cuerpo debilidades. En momentos deseamos alcanzar un propósito, tenemos un pensamiento para lograr alguna meta y alcanzar ese propósito, pero luego nos damos cuenta que no era la voluntad de Dios, que Dios tenía otro propósito, pero nos afanamos en los nuestros. ¿Y qué sucede cuando alcanzamos ahora el conocimiento de que no estábamos en la voluntad de Dios? De que estábamos en nuestro deseo, en nuestro placer. Cuando reconocemos que se ha fallado en Dios, a Dios, mejor dicho, algún pensamiento también irresponsable, ¿verdad? Una debilidad en nosotros, un error. Un momento tropezamos o resbalamos y como que se nos mancha
nuestra vestimenta, ¿verdad? Nuestra vestidura blanca. ¿Cuál es el remedio que está hablando aquí Pablo para esa solución? Porque no puede ser ahora objetiva, porque eso lo hizo la sangre de Cristo. Esta es subjetiva. Lo que la ley no puede hacer, te voy a demostrar lo que lo hace. ¿Ve? Porque ahora no hay condenación. No significa que vivimos y hablamos como nos parece, pero le servimos a Dios. Y aunque estamos en este cuerpo que Dios sabe que somos carne y se compadece de nosotros, y por eso son sus misericordias nuevas cada mañana, amén. Ahora hay un remedio para esta condenación también, y esa condenación, ese remedio, hermanos, agárrate, como dice mi hermano en Cristo, el pastor Molina, agárrate, ¿ve? Para que no te caigas de la banca. Ese remedio es el Espíritu Santo. ¿Ve? Cuando el Espíritu Santo, que mora en los verdaderos creyentes, en aquel que se arrepintió de corazón sincero, en aquel que se convirtió al Señor de corazón, que se arrepintió de toda su maldad y ahora vive, camina para agradar al Señor. Que cuando vienen las dificultades, las tormentas, las acusaciones, ¿verdad? Toda necesidad, sigue para adelante, aunque cometa errores, ¿ok? El remedio es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Primero, Juan capítulo 1, verso 12. La palabra de Dios dice que a todos los que creen en su nombre, a todos los que recibieron y creen en su nombre, les ha dado autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. Ve, ahora eres hijo en la gracia del Señor. En el mismo libro de Juan, capítulo 16, del verso 13 en adelante, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo, hablando Dios del Consolador que enviaría, Él nos guiaría a toda verdad de Dios y a toda justicia. Y esto es importante porque lo que está hablando es del poder del Espíritu Santo a través que Cristo Jesús en nosotros. Recuérdense, en la ley, la conciencia nos redarguía de que habíamos pecado, pero la ley nos condenaba. Eso no había salvación. Teníamos que volvernos otra vez a sacrificar un animal, pero no había una salvación objetiva que pagara el precio y nos hiciera libres. Ahora el Espíritu Santo nos está dando el conocimiento para que cuando cometamos algún error, no estemos como los que no tienen esperanza. Oh, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr la salvación? Mire, una de las formas en que se han lucrado mucho los pastores y miembros y líderes en la iglesia moderna de hoy en día es el reencuentro. Cada rato que una persona caía en esta condición, tú necesitas un reencuentro, págame 160 pesos, dólares, te envolvemos, te mandamos para un fin de semana en otro lugar y allí estamos y te hablamos de la palabra del Señor y hacemos unas oraciones contigo y nuevo. Y a los 2 meses volví y caí en otro error y no te apures, te mandamos por otro reencuentro y así tienen a la gente de reencuentro en reencuentro, como si la salvación se pudiera perder. Y no estoy hablando de que la salvación no se pueda perder. Mire, la salvación en Cristo no se pierde mientras usted viva para Él. Pero si usted comienza a vivir para el mundo luego de haber conocido a Cristo, ha caído en apostasía, ha vuelto atrás y como el perro vuelve al vómito, así es aquel que toma en poco y deja atrás una salvación tan grande. Es bíblico. No podemos dudar. Yo no predico que el salvo es siempre salvo. Dios me libre de hablar de tal cosa. Pero tampoco voy a hablar de
palabras como que el hombre lo que necesita es un reencuentro y otro reencuentro. No, lo que necesita es afirmarse en la gracia de Dios y aplicarse la palabra y el Espíritu Santo, que es el antídoto, que es el antídoto que nos libra de la condenación de la mente y del enemigo que nos acusa, la conciencia que nos deja saber que hemos pecado y el enemigo que nos acusa en nuestro caminar con Cristo. Ahora que dice la palabra, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, hijitos, esto os escribo para que tengáis paz y no pequéis. Y si pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en el libro de Hebreos capítulo 4 del verso 4 en 12 en adelante, el apóstol nos dice, el escritor de esa carta nos dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar socorro, para alcanzar el oportuno socorro. Si hubiéramos cometido una falta, si hubiéramos cometido un error. Pero recuérdese que en nuestros días a usted no se le va a dar ese mensaje, porque si usted pudiera depender solamente de Cristo, pues se le van las finanzas. Irían a la quiebra. ¿Cómo pagarían los grandes templos y limosinas y yates y grandes mansiones que han adquirido con el dinero del pueblo por estar engañándolos? Un ejemplo de esta gracia que le estoy hablando, fíjense hermanos, es Noé. Porque ya el tiempo se me está acabando. Pero este es el último mensaje. Veo que en la plataforma se encuentra mi hermana Margaret Fuente. Margaret, hermana Fuente, Dios te bendiga. No dejamos de orar. No dejemos de orar los unos por los otros. Estamos más cerca del Señor hoy que ayer. Estamos más cerca de lo que el mundo cree, de lo que nosotros mismos creemos. Así que para adelante y para el cielo, Dios te dé fortaleza y salud cada día. Comparte esta plataforma, amén, y aprecio el respaldo y el apoyo. Que la palabra del Señor te sea de fortaleza a tu vida y crecimiento en la misma. De igual manera, continúo con el mensaje. El ejemplo de Noé es algo hermoso, es precioso, porque Noé halló gracia en los ojos de Dios cuando Dios le pesó, dice la palabra, de hacer al hombre. Dice que el designio y los pensamientos, los designios del corazón del hombre y sus pensamientos era de continuo el mal. Y Dios determinó y decidió llevar juicio contra la raza humana. Pero halló gracia Noé en los ojos de Dios. Y Noé le dijo a Dios le dijo a Noé, que hiciera un arca y la calafateara con brea por dentro y por fuera. Cuando usted analiza la palabra brea en hebreo, en el antiguo hebreo es la palabra que de donde viene la palabra pitch en inglés, que es lo que se llama la oscuridad más grande en la noche, el momento más oscuro de la noche, que dice que es antes de llegar la mañana. Cuando usted mira la brea, no hay un color que demuestre la oscuridad de lo que es lo negro más que la brea. Aún en el monte de noche, si hay luna llena, usted tiene por dónde caminar porque la luz la alumbra. Mas, sin embargo, la brea, cuando usted la ve, es lo más negro que hay. Es lo más profundo en ese color. Y Dios le dijo a Noé, calafatéala por dentro y por fuera. En pocas palabras, píntala por dentro y por fuera con la brea. Y Noé hizo caso. Cuando las aguas del juicio de Dios comenzaron a descender y ese nivel del agua a crecer, cuando el arca también ahora comenzó el agua a elevarlo a flote, nunca entró el agua dentro del arca porque la brea había sellado la madera
para que Noé y su familia se mantuvieran salvos. Ahora bien, adentro del arca tampoco había buena luz, porque la había calafeteado con brea, aunque Dios le dijo abre una ventana. Pero lo que quiero llegar aquí es con esto: Dios estaba en el arca con Noé. Había salvación. Mientras el mundo estaba juzgado y había brea negra por los dos lugares, oscuridad por los dos lados, Noé tenía la presencia de Dios en el arca y el mundo estaba en juicio. Así es el hombre que vive por la ley y no por la gracia, que vive por sus propias obras, por sus propios méritos y no por la fe en Cristo Jesús. Aunque se ve vivo, aunque se siente vivo y ve la luz del sol, se encuentra en la oscuridad más grande que puede estar el hombre, y en oscuridad de muerte. Está en condenación eterna, aunque tenga vida. Y por eso el hombre necesita tener un verdadero encuentro, una verdadera experiencia, un verdadero arrepentimiento, una verdadera entrega con Cristo. No hay otro camino. Parte también de los falsos profetas y sus mensajes, de que hay diferentes formas de llegar al cielo, que si haces tus ofrendas, de que si eres bueno, de que si haces buenas dádivas. Pero la palabra de Dios claramente dice que solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y es Jesucristo, hombre. Hermano que me escucha, me quedan unos minutos y los quiero aprovechar. No es decir, y lo quiero repetir porque es que esta palabra para los que están en Cristo, que dice el capítulo 8, verso 1 del libro de Romanos, es muy importante, porque aquí no está hablando de un mero decir para los que están en Cristo. Esto significa mucho más. Esto va más allá. Esto va más profundo. Y esto lo que está señalando el apóstol Pablo es que está demostrando, fíjese, aunque usted no lo crea, que hay una posición en Cristo. Fíjese, hay una decisión que tomar para servirle al Señor, y no quiero que se te olvide esto. Es una condición y un requisito. Eso es lo que quiero decirte. Pablo dice, para los que están en Cristo. En Cristo es un requisito. Es una condición. ¿Dónde te encuentras tú esta noche? ¿Estás tú llenando el requisito de que tuviste un arrepentimiento genuino y has sido salvo por la sangre del Cordero que limpió todos tus pecados y te ha dado vida, salvación al morir Él en la cruz, tomando tu lugar, tomando el mío? Porque aunque yo diga que amo a Dios, eso no significa que estoy en Cristo. ¿Ve? Porque muchos dicen que lo aman, pero no viven para Él. Perdón, el que está en Cristo se conoce. El que está en Cristo se da a conocer. ¿Ve? Porque el corazón bueno de lo bueno saca cosas buenas. El que está en Cristo vive diferente, habla diferente, camina diferente, viste diferente. El que está en Cristo no anda en discusiones, no anda en murmuraciones, no anda en adulterios ni en fornicaciones. Recibe la palabra de Dios con amor, porque Dios al que ama lo reprende. Y sabe que la reprensión nos da crecimiento, nos da madurez. La reprensión de Dios es porque el Padre nos ama. Y cuando usted acepta la reprensión de Dios en amor, porque Dios te está diciendo, si no me importaras, te dejará caminar como quieres. ¿Qué es lo que le sucede a aquellos que viven sin Cristo? Como han rechazado al Cristo, su autoridad, su señorío, porque son contumaces, ¿sí?, en sus depravaciones, en sus sutilezas, en sus palabrerías, en sus filosofías, en su ciencia,
y han despreciado al Dios que los rescató, como dice la palabra, se han convertido en nubes oscuras en nuestros ágapes. Dicen profesar a Dios, conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Está claro en la palabra de Dios. Mira, hermanos, para los que están en Cristo, Pablo aquí está señalando que hay que llenar un requisito, es una condición en la que tenemos que estar. Y el Señor conoce a los suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Dios. Y no contristéis el Espíritu, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Es decir, para cuando suene la trompeta, el oído espiritual tiene que estar limpiecito para escuchar la trompeta y ser levantados. ¿Okay? Esto es muy importante porque fuimos sellados. ¿Qué significa contristar? Cuando usted enoja al espíritu, cuando usted lo ofende. Y cuando digo la palabra enojar, no estoy diciendo el espíritu no peca. Lo que estoy hablando aquí es que el espíritu se siente indignado, se ofende. Cuando decidimos vivir en la carne, en los placeres y no en el espíritu. Así que la salvación del hombre en nuestros días es lo más importante y sigue siendo para Dios desde el principio. Desde que el hombre cayó en el pecado y desobedeció, Dios se determinó darle salvación. Y la tenemos en Cristo Jesús. Y en nuestros días hemos dejado de predicar en las calles, hemos dejado de dar tratados. Es como que las almas ya no tienen el valor. Y yo quiero dejarte esta pregunta en tu corazón en esta noche. Si no hubiera sido por alguien que te habló del Evangelio, ¿dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo si alguien no me hubiera predicado el Evangelio? Si alguien no hubiera demostrado amor por ti, por mí, estuviéramos perdidos en nuestros delitos y pecados, estuviéramos atados en cadenas de oscuridad para muerte eterna. Pero porque Cristo nos fue predicado, hemos sido salvos. Y ahora tenemos paz para con Dios. A veces los errores nos hacen sentir culpables, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En momentos las enfermedades nos hacen sentir mal, pero podemos entrar al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. Podemos clamar al nombre del Señor y por su llaga somos sanados. Pero tenemos que pagar dinero por la salvación porque Cristo pagó el precio. No tengo que pagar para obtener el favor de Dios porque Cristo pagó por eso. Yo no tengo que pagar por nada para alcanzar el favor de Dios. Yo sé que Dios prospera, pero Él prospera conforme a la gracia del Señor, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él no necesita mi dinero. Así que en esta noche yo te dejo y termino con este estudio de los falsos maestros y profetas que están entre nuestros, en medio nuestro. Aparte el oído del engaño, de la mentira y de lo que es la palabra de Dios que ha sido adulterada. Y ven a los pies de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Tú que me escuchas que no conoces a Cristo. Entrégale tu corazón y vive para Él. Busca un lugar donde congregarte. Porque en cualquier momento suena la trompeta. En cualquier momento nos vamos con el Señor. Hermano que me escucha, si has dejado de congregarte, si te sientes débil, si te sientes que algo te ofendió, mire, la salvación de Dios no se puede tomar en poco por el sacrificio de Cristo que se pagó en el madero. Mire, porque un hombre lo ofendió o alguien lo engañó o alguien habló mal de usted o que alguien lo traicionó. No. Busque donde congregarse. Llámenos y le daré la dirección de un lugar donde pueda hacerlo. Le doy gracias al pastor, presidente del Concilio La Pesca Milagrosa, mi pastor y amigo, hermano en Cristo, Juan Ernesto Ramos. Saludos a su amada compañera, la pastora María de Lourdes Soler, y a los hermanos de la congregación en el pueblo de Camuy, Puerto Rico. También mi hermana en Miami, Luz Mendoza, saludos. Y a Charito, Dios te bendiga. Mire, busquemos, no nos cansemos, porque la venida del Señor está a la puerta. No es por nuestras fuerzas, es por las de Él.
No es por nuestros méritos, son por los de Él. Así que en esta noche yo voy a cerrar con una oración y comparte esta plataforma. La semana próxima traeré un nuevo tema. Pueden ver a mis espaldas que tengo un nuevo formato. Y creo que es la segunda vez que lo uso. Estaré buscando la forma de traer un nuevo formato cada semana para variar. Pero le pido que ore por mí. Porque igual que usted me encuentro en luchas, en persecuciones del enemigo, ¿verdad? Siempre viene alguna enfermedad, siempre viene alguna necesidad. Soy esposo, soy padre, amén. Y tengo una familia hermosa y hay que pelear por lo que Dios nos ha dado. Hay que luchar la buena batalla y no nos podemos cansar. Así que yo oraré por usted y usted ore por mí. Así que nuevamente Dios te bendiga y vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno, te doy toda la gloria y la honra a ti que la mereces toda. Señor, tu palabra dice que es por tu amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Cristo en la cruz, ese derramamiento de sangre, ese sufrimiento que Él padeció, que Él se hizo pecado por nosotros para librarnos de toda condenación. Ahora tenemos libertad. Hemos sido justificados a través del sacrificio de Cristo. Es decir, Cristo pagó el precio y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Ahora hay paz. Ahora tenemos entrada al trono de la gracia. Gracias, Señor. Gracias por los que comparten la plataforma. Gracias por los que nos siguen y nos apoyan. Y en esta hora te presento a tu iglesia, a tu pueblo, vestida de lino fino. Señor, que caminamos en dificultades, caminamos en enfermedades y en necesidades financieras, pero por tu llaga hemos sido sanados. Y tú eres el dueño del oro y de la plata y tú has prometido, tú has dado palabra, que el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las necesidades, toda la añadidura será suplida. Por eso en esta hora te alabo y te glorifico. Señor, aquellos que han de llegar a tus pies por esta palabra, Señor, rompe esas cadenas, toda idolatría, todo engaño, toda palabra de mentira, toda atadura del enemigo, toda maldad, Señor, toda herida, todo enojo, Señor, toda depresión, toda amargura la reprendemos en el nombre de Jesús. Libertad en esta hora para el caído, para el cautivo. Señor, te pido también que tú libres del cáncer los cuerpos, el hueso, la sangre, de la cabeza a los pies. Señor, nuestros órganos en el interior, restaura nuestros órganos, nuestros riñones, pulmones, el hígado, nuestro estómago. Señor, nuestros hombros, nuestra espalda, nuestra vista. Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Te pedimos en esta hora. Pero si no fuéramos sanados, Señor, no dejaremos de glorificar, de exaltar y darte gloria y honra. Porque tú eres nuestro Dios. Te amamos, Señor. Que esta plataforma crezca. Y el ministerio de cada pastor, aquellos que están de viaje, Señor, mis hermanos en Cristo, aquellos que están trabajando, aquellos que están cada día dedicados a buscar las almas. Te pido por ellos, bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde, para adelante y para el cielo. Pasen buenas noches, amados.